Y dicho esto, vamos a dar paso a la interesante mesa redonda titulada Retos y perspectivas de la IA, Estrategia Empresarial Universidad, que presenta y modera nuestro director general Vicent Botti. Y vamos a proceder a nombrar a los miembros de la mesa que Vicent Botti ya presentará con detenimiento. Llamamos a José García Rodríguez, catedrático de la Universidad de Alacant, del Departamento de Tecnología Informática y Computación, por favor. A Cristina Baixauli, directora de Transformación e Innovación y Sistemas de Información de Hidraqua y directora de Synapsis. A Víctor Atsuar, fundador y CEO de Cloud Levante, por favor. A Javier Barrachina Jiménez, director del Departamento de I+D de FACEFI. Y a Cristina Cachero, profesora titular del Departamento de Lenguaje y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alacant. Muchísimas gracias. Cuando quieran. Gracias, Esther. Bien, con la constitución de esta mesa hemos querido pues, combinar distintos puntos de vista de la academia con la industria y la sociedad para buscar el proporcionar una visión heterogénea que combine distintas visiones de la inteligencia artificial y de los resultados de la inteligencia artificial. Por ello, pues se cuenta con un catedrático de universidad, que es José García, ¿vale? José es componente del grupo de investigación de arquitecturas inteligentes aplicadas, es experto en IA y diseño de modelos de IA para resolución de problemas y ha liderado numerosos proyectos de I+D en el ámbito de la IA a nivel nacional e internacional. Como ha mencionado Esther, Cristina es directora de Transformación, Innovación y Sistemas de Información en Hidraqua, es directora de Synapsis Valencia, que es un hub de innovación para impulsar la digitalización y la transformación digital en la gestión del agua, la salud ambiental de las ciudades y la transformación ecológica de los territorios. Tenemos también con nosotros a Víctor Atsuar Albadea, fundador y CEO de Cloud Levante y cofundador de Minte AI. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector TIC, especializado en inteligencia artificial, data intelligence, desarrollo cloud y ciberseguridad, y su enfoque se centra en transformar empresas mediante tecnología avanzada, asegurando un impacto duradero y maximizando el conocimiento adquirido en cada proyecto. También contamos con Javier Barrachina Jiménez, que es director del Departamento de I+D de FACEFI. FACEFI es una empresa tecnológica centrada en el reconocimiento biométrico de personas. La empresa es líder en tecnología para la verificación de identidad de usuario, especialmente en onboarding digital y solución biométrica de autenticación. Su sede principal está en la ciudad de Alicante. Y por último, pero no mucho menos, contamos con Cristina Cachero Castro, que es profesora titular del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alacant, que destaca por su implicación en la divulgación de la inteligencia artificial y sus implicaciones para la docencia. Muchas gracias a los cinco por aceptar la invitación a debatir. Espero que sea un debate entretenido y que permita pues, aportar claridad, nuevas visiones a esto de la inteligencia artificial y las relaciones entre la academia y la industria para intentar optimizar al máximo los resultados de la inteligencia artificial. Y bueno, aquí podéis hablar y plantear las preguntas y cuestiones que se os ocurran, ¿vale? Intentaremos ceñirnos a una horita para no hacerlo demasiado pesado y que la gente no se nos aburra, pero bueno, por lanzar el tema, es decir, hemos preparado alguna preguntilla para intentar crear debate. Y la primera pregunta que os haría es, ¿cómo está afectando en la actualidad la IA al desarrollo de la economía y de la sociedad? ¿Qué es lo que creéis vosotros? ¿Qué pasa con esto de la IA, Cristina? ¿Empiezo por sociedad? Por lo que tú quieras. ¿Tiene más impacto? Por lo que tú quieras. Bueno, nosotros lo que estamos viendo es que a nivel de sociedad, en nuestro caso concreto, tenemos claro que son herramientas
bien usadas y usadas de una manera ética, ¿no? Sí o sí tienen que servir para mejorar la calidad de vida de las personas. Indudablemente está revolucionando la manera en que nos comunicamos. Quizá, bueno, mi generación quizá no tanto, pero si yo miro hacia atrás, claramente todo esto está cambiando mucho y va a cambiar mucho el modelo de interacción entre los humanos. Claramente tenemos una serie de desafíos éticos por delante que hay que abordar, porque por desgracia sabemos que bueno, pues, siempre hay una parte, ¿no?, de la sociedad que no hace un buen uso de estas tecnologías, y tenemos una necesidad imperiosa no solamente de formación y de educación, sino también de capacitación dentro de las empresas para estar, ¿vale? Evidentemente, siempre que estemos bien formados, seremos capaces de utilizar con ética y transparencia estas nuevas herramientas. José. Bueno, desde el punto de vista, yo puedo dar el punto de vista de la academia, bueno, yo creo que como bien dice Cristina, el impacto en la sociedad es muy importante las compañías también, desde luego, porque es totalmente transversal el uso y se aplica a todo tipo de campos y a todo tipo de empresas. Yo lo más interesante que veo en principio es que nos puede liberar de un montón de tareas tediosas. O sea, es una nueva revolución, sin duda, y ese es lo más útil que yo le veo directamente, el hecho de que en cualquier tipo de corporación, tareas como crear cualquier tipo de documento, cualquier tipo de informe, de reporte, etcétera, que podían llevar a un montón de administrativos haciendo tareas repetitivas, etcétera, esto va a desaparecer, obviamente. En nuestro contexto tecnológico, en el área de programación, obviamente es una herramienta súper interesante, el Copilot, todo este tipo de tecnologías va a reducir tiempo en tareas tediosas. Siempre va a haber un miedo, está claro, a que desaparezcan puestos de trabajo, etcétera, pero yo creo que en el fondo se depura y los puestos de trabajo que desaparecen son los puestos de trabajo más repetitivos, más monótonos, y creará muchos otros tipos de puestos de trabajo a futuro. Gracias, José. Víctor. Bien, yo pienso, el impacto, estoy de acuerdo con todos, el impacto de la sociedad es muy grande, pero también yo lanzo una pelota también hay un boom, hay una burbuja en todo esto. Es decir, a nivel social, realmente socialmente, yo pregunto, lanzo, actualmente ¿alguien ha notado a nivel social un impacto de inteligencia artificial en su día a día? Porque yo no. Y yo creo que, es decir, y la pregunta es ¿por qué? Es decir, fijaros, o sea, yo no es que estoy contestando, a mí me vienen muchas dudas. Imagino que cuanto más leo, más problemas tengo para saber qué está pasando. Porque lees tantas cosas y ves tantas cosas que están ocurriendo en el día a día. Yo estoy seguro que cada uno de los que estáis aquí no habéis vivido un impacto en la inteligencia artificial a nivel social, es decir, en vuestro día a día, yo qué sé, al ir a repostar el coche, o al ir a coger un autobús, o venir a trabajar, o en vuestro día a día, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando, no? Creo que hay mucho recorrido, es decir, ahora mismo tengo la sensación de que en la fiebre del oro se daban palas y nadie tiene duda de cómo funciona una pala, ¿no? Y decían que los que se hacían ricos eran los que hacían palas. Pues lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial ahora mismo creo que es un símil muy raro. Ahora a gente le estamos dando palas, pero no saben cómo funciona una pala. Y tampoco sabemos cómo integrarla en el día a día. Es decir, sí que sabemos cómo se hace, pero no está llegando un impacto en la sociedad. Y creo que es una pregunta interesante que tendríamos que hacernos todos. O sea, yo, en fin, no doy respuestas, yo doy más dudas, lo siento. Gracias, Víctor. Javier. Yo recojo el guante de Víctor y también me apoyo en lo que estaba comentando José. Yo sí que pienso que estamos en una revolución y el hecho de que la estemos atravesando quizá es lo que no nos haga ver cuál es el impacto ese tan inmediato, porque a veces cuando estás en el ojo del huracán quizá no te das cuenta, ¿no?, de la cantidad de movimiento que puedes tener alrededor. Entonces yo sí que pienso que somos afortunados en el sentido de que nos ha tocado vivir esta época,
todo el potencial que tiene la tecnología, pienso que es incipiente, o sea, está por explotar todavía. Y el potencial bien aprovechado es lo que tenemos que intentar explotar pues, desde la universidad, desde la empresa, que me imagino que durante el rato que nos queda podemos ir hablando en detalle, pero pienso que sí que va a impactar en la vida de las personas muchísimo, en todo. Yo creo que va a impactar en todo, es decir, desde las pequeñas empresas hasta las grandes, desde los proyectos más complejos hasta los más simples, pero como toda implantación pues va a tener una llegada más tardía o más temprana, pero va a llegar, va a llegar. Muchas gracias, Javier. Cristina. Pues yo sigo el hilo de mis compañeros. Yo creo que no es que vaya a tener un impacto, es que lo está teniendo sin duda. ¿Quiénes de aquí no se han hecho nunca una foto con el Snapchat? ¿Quiénes no se han hecho nunca una foto? ¿Vale? ¿Quiénes no han recibido nunca una recomendación de Amazon? ¿Tú no has tenido nunca una recomendación de productos de Amazon? ¿Nunca? Pues bueno, tienes mucha suerte. No compras en Amazon. Estamos inmersos en la IA. El problema, y no sé si es un problema o no, lo pongo entre comillas, es que es algo tan transversal que nos está invadiendo en tantos ámbitos que al final es como la rana que la metes en el agua caliente poco a poco y no se da cuenta de que se está quemando y no salta, ¿vale? O sea, no nos damos cuenta de hasta qué punto nos está influyendo. A mí, yo tengo una preocupación y la lanzo aquí porque tampoco sé muy bien cómo se puede abordar, y es, sobre todo todo este tema de las recomendaciones, el tema de la polarización. A mí me parece que una consecuencia que ya estamos viviendo de la IA es la polarización cada vez más extrema de la sociedad. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar noticias de lo que ha pasado hoy y a mí ya no me salen las noticias de los 5 o 6 medios de comunicación más importantes. Me salen solo las noticias de los medios que yo suelo leer porque a mí me gusta la línea editorial de esos medios. Con lo cual resulta que me voy mañana a hablar con mi tío que vive en Madrid de Ayuso y la visión que yo tengo de Ayuso no tiene nada que ver, es como si habláramos de personas totalmente distintas. Está tan alejada que ni siquiera podemos encontrar una base sobre la que poder empezar a discutir y a decidir si está bien, si está mal, si funciona, si no funciona, qué funciona y qué no. ¿Vale? Y os pongo un ejemplo que me pasó hace 15 días. ¿De acuerdo? O sea, con lo cual llega un momento en el que hay muchos temas de los que estamos dejando de hablar y estamos dejando de debatir porque ya hemos llegado a ser incapaces de ver el punto de vista del de enfrente. Y somos incapaces porque no estamos expuestos a él. Con lo cual nos cuesta mucho. No digo de todo el mundo, hay gente que tiene una capacidad de ponerse en lugar del otro brutal y que probablemente esto no lo experimente, pero yo personalmente sí lo experimento. Cada vez me cuesta, digamos que cada vez tengo como una visión más emocional de las cosas por ese sesgo. Y ese sesgo creo que en parte es atribuible a la inteligencia artificial y a cómo está manejándose la exposición a los medios. Me decían el otro día que en 5 años íbamos a tener películas a la carta y canciones a la carta y que yo iba a encender la tele y me iban a poner una película según mis gustos. Yo me he pasado la Navidad viendo películas de Navidad. Como me pongan películas de Navidad el resto de mi vida, en 3 años me tenéis que volver a primaria. O sea, voy a dejar de pensar. ¿Vale? Lo distinto no es malo y la IA creo que nos está a veces
está a veces actuando como una cortina para no ver lo distinto. Decía alguien, no me acuerdo de quién, decía, la IA no está diseñada para decir la verdad, está diseñada para complacerte. ¿Queremos de verdad una sociedad que solo nos complazca? Dejo la pregunta ahí. Me estáis provocando, yo solo quiero actuar como moderador. ¿Vale? Pero dejadme para enlazar con la siguiente pregunta, ¿no? Es que parece que la IA se descubrió en noviembre del 22, ¿vale? Y la IA tiene mucha historia anterior, es decir, y hay muchos resultados, como pueden ser los sistemas de recomendación, como pueden ser los sistemas de planificación inteligente. Bueno, no quiero enrollarme porque si no acabaré con soberanía. Entonces, es cierto que la IA generativa está teniendo un gran impacto. Aquí se ha producido un hecho muy importante donde Microsoft, ¿no?, el director de Microsoft, o el puesto que tenga, ha tenido una visión tremenda, ¿vale? Hacer que se liberase por parte de OpenAI ChatGPT. Esto ha socializado. Nunca había pasado esto, que en 2 meses, ¿no?, algo que estuviese en Internet tuviese más de 1 millón de suscripciones. Esto nunca había pasado. Esto ha sido una revolución, se ha socializado la IA. Pero la IA no es solo la IA generativa, es mucho más, ¿no? Es mucho más. Yo creo que puede tener mucho más impacto. Evidentemente es una tecnología tremenda. Y si hablamos de modelos conversacionales, pues esto va como una moto, nos sorprenden los resultados. Pero ¿cuál creéis que va a ser el impacto en los próximos 5 años de la IA? ¿Va a ser solo la IA generativa? ¿No? Vamos a ir a los modelos donde se centren, ¿no?, los modelos de razonamiento más clásicos, entre comillas, con las redes neuronales, con los modelos. ¿Cuál creéis que va a ser en los 5 próximos años el impacto o aquellas técnicas que más van a destacar en esta área? Y luego te hablaré de si hay de desinformación, de misinformation, que no sé muy bien cómo se dice en castellano. Sí, ¿vale? Es decir, sé lo que es en inglés, pero no sé si existe una palabra en castellano, y lo que son fake news. Pero eso será luego. Cristina. Yo puedo hablar un poco por el sector en el que nosotros estamos. O sea, nosotros hay una cosa muy clara que vemos y un impacto muy directo en lo que son la eficiencia de las operaciones que realizamos. Entonces os voy a poner un caso muy concreto, ¿no? Hace muchos años salió, antes hacía unos mantenimientos correctivos, es decir, algo se te rompe y va y lo arreglas, y entonces empiezas a plantear en mantenimientos preventivos. Vamos a prevenir para que no me pase. Gracias a la IA, sí o sí, estamos ya en un escenario de mantenimientos predictivos. O sea, voy a predecir cuando se me va a romper una bomba y voy a ser capaz de repararla antes. Imaginaros una bomba de un pozo. Nosotros tenemos pozos que están a 170 metros de profundidad. Imaginaros el coste de sacar la bomba y cambiarla cuando se ha roto. Si soy capaz de preverlo y hacer que esto no pase, tiene un impacto muy claro en lo que son los costes y la eficiencia de nuestras operaciones, ¿no? Esto es una parte que para nosotros es fundamental. Nosotros, hablo de redes de agua, pero todos absolutamente sois usuarios de un servicio de agua. Todos llegáis a casa, veis el grifo y sale el agua, ¿no? Y mágicamente el agua desaparece. O sea, y no pasa nada porque como siempre hay agua, pues no pasa nada. El problema viene cuando hay algún problema, ¿no? ¿Verdad que además queréis un servicio de atención al cliente excelente? ¿Verdad que además creéis que seamos eficientes, que os respondamos, que escribáis a un formulario y que rápidamente os escribamos, o que hagáis una llamada y que rápidamente os contestéis? Al final, la IA está teniendo muchísimo impacto también en los servicios de atención al cliente. Nosotros además somos un servicio público, somos un servicio esencial, y lo que quieren las personas, lógicamente, es que se les atienda de la manera más rápida, ¿no? Os pongo dos claros ejemplos de cómo, gracias a las herramientas de IA, están impactando. El tema de la tecnología de computer vision, ¿no? Imágenes. Las plantas de tratamiento de agua, al final, tienen que estar funcionando 24/7. O sea, esto no puede parar. Una estación depuradora o una estación de tratamiento de agua no puede parar. Qué importante es, a través de una visión por visión artificial o por computación, que tú puedas detectar en el minuto 1
qué problema está pasando. Os pongo un ejemplo claro. Cuando en una depuradora se genera una serie de espumas en la superficie, es que algo va mal, algo está pasando mal, ¿no? Si tú eso lo detectas con una cámara en el minuto 1 y automatizas todo lo que son las dosificaciones correspondientes para evitar ese problema, nos estamos adelantando ya no solamente a un coste económico, sino a un problema de vertido importante y que tiene además un impacto directo en la salud de las personas, ¿no? Entonces, no solamente hablamos de la IA generativa, que por supuesto nosotros la IA generativa, Vicente, la vemos un poco más como una herramienta que nos va a permitir que nuestros equipos sean muchísimo más eficientes. Ojo, que no para prescindir de recursos, al contrario, sino para poder atribuirles funciones que aparten más valor. O sea, si una máquina te hace una cosa mejor que una persona, dejemos a la máquina que trabaje, pero consigamos que la persona pueda aportar ese valor que tiene en el puesto de trabajo, que seguro que lo tiene. Esta es un poco nuestra visión de 5 años. Gracias, Cristina. José. Sí, a ver, yo lo veo en la misma línea. Yo creo que la IA generativa es una herramienta de la que se van a aprovechar muchas otras tecnologías, y la IA tradicional de la que hablabas antes se hace uso de la IA generativa también. Nosotros trabajamos mucho en visión, en sistemas de procesamiento de lenguaje natural, y en todos los casos es que funciona tan bien que te puedes apoyar en tener respuestas muy buenas de escribir una escena, saber lo que está pasando en una escena, o si un robot tiene que interactuar con cualquier elemento, que coja las cosas de manera precisa porque las sabe localizar y sabe lo que es cada cosa. Entonces ahí la IA generativa nos está ayudando un montón, porque además es zero shot, o sea, quiere decir, aprende en un entorno completamente desconocido con mucha facilidad y te puedes aprovechar de ella para mejorar sistemas tradicionales. Se puede aplicar en todos los campos. Yo creo que en la medicina va a llegar. Nosotros estamos trabajando también bastante en sistemas de transcripción de conversaciones de médico-paciente, en diagnósticos, etcétera, y creo que en la medicina es uno de los campos donde también a 5 años vista va a estar implantada. Están saliendo en prensa mucho Quirón, y en Estados Unidos muchas empresas que lo están empezando a implantar, y va a tener un beneficio muy potente. Y desde luego en robótica, ya todas las empresas grandes, Tesla, Nvidia, Meta, todos están construyendo robots humanoides, y con la capacidad que les puede dar la IA generativa creo que van a empezar a hacer tareas en muchos contextos. En industria desde luego ya está, en industria del automóvil, etcétera, y en muchas otras industrias ya se están utilizando. Entonces yo creo que va a pegar muy fuerte desde luego en robótica, en aplicaciones de medicina y en general en tareas tediosas, básicamente. Gracias, José. Víctor. Sí, a ver, quería comentar una cosa. A ver, sí que está habiendo un impacto. Lo que pasa es que socialmente no se está viendo actualmente, yo lo que estoy viendo, y es porque las empresas no pueden entrar, muchas empresas no pueden entrar en la parte de inteligencia artificial, no la están aprovechando todas. Hay un gap muy grande entre pequeña empresa y gran empresa. Todo lo que has nombrado es gran empresa. Las grandes empresas normalmente sí que están más adaptadas a la hora de utilizar inteligencia artificial. Pero si vas al ferretero de tu esquina o al panadero, no lo vas a ver. Es decir, esas empresas no ve la inteligencia artificial. Eso es lo que me refiero un poco, es decir, Amazon, por supuesto, sus sistemas de recomendaciones, por supuesto, hay inteligencia artificial por todos lados. Lo que ocurre es que no está penetrando realmente en la sociedad. En la propia universidad, ahora mismo, pues, hombre, no lo sé. ¿Qué tenemos de inteligencia artificial a nivel de gestión o demás? No lo sé. Lanzo la pregunta también. Es decir, sí que es verdad, sí que está ahí y demás. De hecho, considero que la inteligencia artificial, el gran gap que vamos a tener en el 2025, para mí, mi punto de vista es que las empresas, y esto es un poquito donde tenemos que ir, creo yo, y bueno, lo dice Gartner también, no solamente yo, pero lo que dice es que no podemos competir, las pequeñas empresas o empresas medianas, no podemos competir con los grandes, está claro, no vamos a construir nosotros nuestro modelo, ni vamos a entregar megamodelos con millones y millones y millones de datos, porque no tenemos la capacidad computacional de esos, ¿no? Ni el presupuesto. Sin embargo, está saliendo un nuevo paradigma, que son los sistemas multiagentes, en los cuales, por ejemplo, nosotros estamos utilizando y nos están ayudando muchísimo. Los sistemas multiagentes lo que pretenden son pequeños sistemas autónomos
que hacen tareas muy concretas, donde nosotros definimos muy claramente cuál es la tarea concreta de ese multiagente. Podemos utilizar un modelo de Machine Learning en ese agente o podemos utilizar un modelo de lenguaje. Da igual lo que podamos utilizar, o incluso un modelo de OCR, lo que sea. Lo interesante es aunar y orquestar todos esos agentes para desarrollar tareas mucho más complejas. Ahí es donde tenemos una capacidad brutal, donde podemos aportar muchísimo valor, pero inmenso, y además los costes no son altos, realmente no son altos. Claro, todo esto hay que permear, hay que transformarlo y llevarlo a la sociedad y ponerlo en las empresas. Es decir, ahora mismo están surgiendo tecnologías, están surgiendo, nosotros estamos todo el rato mirando nuevos proyectos de todo. Esto es un lío, porque cada 2 por 3 está saliendo nuevas cosas. Esto es una carrera de cada 2-3 días tenemos una nueva librería que hace algo mucho más óptimo y mucho mejor de la antigua. Que hace, eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. La velocidad es brutal, es vertiginosa. Y el modelo también open source, voy a sacar un poco ahí, es un modelo que también nos permite competir con las grandes, es decir, modelos abiertos, sistemas multiagentes, muy especializados. Ahí es donde la guerra está muy bien, estamos muy de igual a igual. Y ahí es donde yo creo que va a ser, digamos, el campo de batalla en los próximos 5 años. Eso es mi punto de vista actual a nivel tecnológico. Gracias, Víctor. Javier. Yo recojo el guante de Víctor y, bueno, en 5 o 6 años igual estamos hablando de superinteligencia, o de inteligencias generales, nunca se puede saber porque esto va a un ritmo impredecible, pero yendo a cosas más terrenales, pienso que sí que tenemos mucho camino todavía por recorrer con la IA generativa. Nosotros personalmente, o en el sector en el que yo me muevo, que tocamos datos sensibles y por la Ley de Protección de Datos y por la AI Act no podemos tener el custodio de esas imágenes, pues la parte de IA generativa tiene mucho que decir en estos proyectos, y también la parte de los modelos de agentes de inteligencia artificial. Creo que ahí hay mucho recorrido todavía que podemos explorar, que seguro que va a tener un impacto extraordinario en estos próximos años, quizá en este año, creo yo. Y un poco por utilizar el ejemplo de la ferretería, que es lo que estábamos comentando, ¿no? Y lo estaba diciendo Vicent también, el tema de ChatGPT, que ha democratizado el uso, o ha puesto en la palestra, ¿no?, lo que es la inteligencia artificial, o un uso muy concreto que cualquier persona puede utilizar. Si mañana existiese una aplicación, digamos, por ejemplo, de gestión de inventario, de gestión de logística en una ferretería, que lo pudiese utilizar cualquier persona, de la misma forma que hoy en día todas las ferreterías tienen un ordenador, y hace 20 años seguramente no era así, y raro era el que tenía un ordenador, y incluso lo mirarían mal sus colegas. Pues el día de mañana habrá una aplicación que ya automáticamente te llama a los proveedores, te contabiliza cuántos tornillos tienes, cuántos te faltan, qué le tienes que vender a tal cliente. Y eso es a lo que yo me refería con el impacto que va a tener en la sociedad, que va a terminar llegando, pero que tienen que ser quizá esas empresas las que se encarguen de utilizar, o esas ingenierías, ¿no?, esas adaptaciones de lo que son los problemas reales, o la resolución de los problemas reales, utilizando las técnicas y la tecnología que tenemos hoy en día, o que estará muy posiblemente dentro de poco. Ahí es donde posiblemente sí que vamos a conseguir que toda esta tecnología tenga un impacto, porque para mí algo que quizá hace unos años podría haber sido imposible, creo que se están rompiendo esas barreras. Cosas que yo pensaba que iban a ser imposibles completamente, que una máquina que a raíz de una imagen, a raíz de un texto, te diese ciertos diagnósticos, nos están demostrando que es posible. Sí que es cierto que tenemos mucho camino por recorrer, quizá no todos podemos trabajar con los modelos tan grandes que están por ahí, pero también hay muchísimas líneas de investigación de hacer más eficientes estos modelos y hacerlos más adaptables para que quizá esas pequeñitas piezas que tenemos y que podemos componer sistemas multiagente realmente sean rentables y razonables a nivel de computación, de tiempos y de costes. Muchas gracias, Javier. Cristina. Pues yo recojo, vamos, todo lo que habéis dicho, totalmente de acuerdo. Yo 5 años me parece muchísimo tiempo, me parece mucho. Pero voy a lanzar a la piscina. Yo creo
pienso que en 5 años vamos a tener una democratización real de la IA. Es decir, ahora mismo la IA está en poder, no nos podemos engañar, de las grandes empresas y las grandes potencias, Estados Unidos y China. Y los demás hacemos lo que podemos. Desde la universidad muy poco, porque no hay recursos, de las empresas pequeñas tampoco, de las empresas grandes, pues a lo mejor se puede hacer algo más. Está aquí en salud, estábamos comentando en la comida, la Clínica Mayo ha sacado 2 sistemas, uno para analizar radiografías con una precisión del 98%, ¿vale? Mucho más que un radiólogo, y otro sistema genómico, porque en Estados Unidos me decían, claro, que allí tienen acceso a los datos, entonces tiene un sistema genómico donde con el genoma del paciente predicen enfermedades y cómo van a actuar los fármacos sobre ese paciente particular, y eso no es dentro de 5 años. Esto me parece ciencia ficción, pero es de la semana pasada. El día 30 se reúne Sam Altman con el gobierno de Estados Unidos, no sé si lo habéis oído, a puerta cerrada, a enseñarle algo que no sabemos qué es. ¿Será ya la AGI? No lo sabemos, ¿vale? Para mí, el verdadero cambio se va a dar cuando consigamos lo que ChatGPT, que esto no lo he dicho yo, se lo pregunta a ChatGPT, lo que ChatGPT llama la IA de bajo consumo. Es decir, consigamos por fin que una empresa, pequeña, mediana empresa, pueda construir y correr sus modelos de IA en sus propias instalaciones. Y yo creo que eso en los próximos 5 años va a pasar. ¿Vale? Y va a ser un cambio radical, y va a ser una bolsa de empleo brutal, porque de momento que las empresas puedan tener sus sistemas de IA adecuados a su entorno y además con un coste razonable, automáticamente van a empezar a contratar gente para que eso lo pongan en funcionamiento. Entonces, si yo me quedo con una cosa, es la democratización de la IA. Gracias, Cristina. Bien, lo que habéis planteado, ¿no?, de que las empresas, la comunidad tenemos no pymes, sino microempresas, así, ¿no? Entonces tienen difícil acceder. Pues esto va a ir en relación con la siguiente pregunta, ¿no?, que es ¿cómo creéis que debería ser esa colaboración universidad-empresa? Porque la universidad sí que tiene ese talento, sí que tiene esa formación y lo puede facilitar tanto a las pequeñas como a las grandes. Pero antes me habéis tocado la fibra sensible, Víctor y Javier. Llevo más de 35 años trabajando en el área de agentes inteligentes, sistemas multiagentes. Sí. Porque hace un año, ¿no?, un señor, ¿no?, habló de que el futuro de la IA será los agentes. Ahora se habla de la agentificación cuando se habla de agentes que utilizan LLMs orquestados. Correcto. ¿Vale? Que son sistemas cerrados. ¿No? Porque un orquestado es un sistema cerrado que es mío y me lo puedo hacer yo. Cuando llevamos hablando de sistemas multiagente abiertos, desde hace, no qué sé, ya ni me acuerdo cuando empecé, ¿no? Es decir, que 30 es más. Sí, más, bueno, sí, es verdad, 50. ¿Vale? Por eso digo que tendemos muchas veces a reinventar la rueda en ciencia, eso es muy nuestro, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que focalizarnos, tenemos que mirar la historia que tenemos y saber lo que hay. Y evidentemente están saliendo cosas muy potentes, ¿vale? Pero no debemos caer en eso. Entonces yo creo que sí que es importante, ¿no? Es decir, me gustaría saber cómo orientaríais desde las empresas, desde la universidad, ¿no?, esa colaboración empresa-universidad, principalmente porque yo creo que la universidad puede aportar mucho, ese es el objetivo de Valgrind también, ¿no? Sumar, aunar, ¿no? Agregar el conocimiento que tenemos en IA en esta comunidad, que es mucho, tenemos investigadores muy brillantes, investigadoras muy brillantes en IA y que pueden aportar mucho, y juntos sumamos. Entonces, ¿cómo creéis que deberíamos, o no está bastante bien orquestado, ¿no?, los procesos de colaboración? Efectivamente, ese es el problema. ¿Alguien le ha preguntado a una empresa cuáles son sus necesidades? Es decir, ¿dónde le duele el talón? ¿Cuál es la piedra que tiene el zapato? Es decir, esa es la cuestión. Hay que ir a la empresa y decirle, porque yo he ido a empresas y me dicen, no, es que mi problema es... Y son cosas tan simples como, lo he comentado antes, machear, o sea, hacer, pues de estos albaranes, esta factura.
o el packing list que recibe un albarán que coincida con una factura. Dice, ¿tú sabes la cantidad de errores que podríamos arreglar con esto? Y digo, no fastidiéis, esta cosa tan tonta. Dice, sí. Digo, ¿y esto es un problema? Dice, sí, sí. Dice, la gran mayoría, dice, no os imaginéis la cantidad de albaranes que llegan, que luego son facturas que dice que nosotros no hemos pedido, pero el mozo de almacén no se ha dado cuenta. Y dices, ostras, y hemos pagado una factura de algo que no necesitamos, porque nos la ha colado el proveedor. Y yo, no fastidies, ¿de verdad? Dice, así de empresas. Y yo digo, ¿de verdad ese es el problema? Eso es uno de los grandes problemas. Y hay un montón. Y eso son empresas pequeñas. Y si empiezas a hablar con ellos, dices, es que esto no es un problema. Es decir, no tiene una solución compleja. No es una solución compleja. Entonces, yo creo que tiene que haber mejor comunicación entre las empresas y la universidad. Es difícil que una empresa venga a la universidad diciéndole tengo este problema, y es difícil que la universidad vaya a una empresa preguntándole ¿cuáles son tus problemas? Esto no lo veo, no hay reacción, no hay una reacción por parte bilateral de eso, de esa comunicación, y es una pena porque la universidad tiene mucho que ofrecer a la empresa. Yo creo firmemente en la universidad y creo firmemente en la empresa. Y estoy en medio y me encantaría que esa ruptura de comunicación fuera más ágil, o sea, funcionara, que hubiera un portal, un buzón donde una empresa pueda ponerse en contacto con la universidad y decirle cuáles son mis problemas, vosotros me podéis echar una mano. Es decir, algo así, a lo mejor es algo así, tan simple, a lo mejor, no sé, algún sitio, un punto de contacto. Yo te diría, estoy totalmente de acuerdo, y Cristina comentábamos antes, momentos antes de empezar, comentábamos esa importancia, ¿no? de que el conocimiento, el talento, la investigación lo tenéis vosotros, lo tiene la universidad, pero lo que no tenéis es el caso de uso. No tenéis la aplicabilidad de negocio, no sabéis lo que necesita el mercado, ¿vale? Entonces al final ahí tiene que haber ese matching perfecto de la tecnología existe. Hay desarrollos que existen, pero hay que aplicarlos a la realidad y a la realidad que realmente al final generen negocio y generen economía, porque es que tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Al respecto de cómo hacerlo, ¿no? Y yo sí que os planteo, yo me planteo, pues tengo un problema de no sé qué como empresa y quiero ir a la universidad. ¿Qué puerta toco? ¿Por dónde empiezo? O sea, las universidades públicas valencianas son monstruos porque son muy grandes, muy potentes, ¿vale? Me tengo claro que me iría a Valgraya, ¿no? Eso lo tengo clarísimo en el ámbito de IA, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas empresas, yo creo que ven un poco las universidades como muchísimo talento, muchísima investigación, y es verdad que internamente están, creo yo, muy fragmentadas. Es decir, hacéis de todo desde diferentes departamentos y desde diferentes áreas. Y es difícil focalizar. No en el caso de la IA, que ya lo tengo claro, pero sí que es difícil para una empresa, a no ser que al final lo que siempre buscas es tiras del contacto, de la amistad y demás, que te va diciendo quién es quién. Exacto. Y entonces al final llegas a la puerta que tienes que llegar para poder hacer ese matching, ¿no? Yo creo que eso está cambiando bastante. Probablemente haya un cambio generacional, porque también desde la academia tenemos la percepción de que las empresas nos buscaban para que les hiciéramos el trabajo gratis, entre comillas. Y eso ha pasado en una corporación muy grande, a lo mejor no tanto, pero a todos nos ha pasado que nos han buscado empresas para que les resolvamos problemas, como tú investigas y ahí en la universidad tu tarea es hacer eso, resuélveme mi problema, pero gratis. Entonces hay un cambio, desde luego, tanto por nuestra parte, creo yo, como por las compañías, por las empresas, porque están accediendo en las empresas personas cualificadas que tienen una visión diferente de la universidad y que sí que nos ven. Igual que nosotros empezamos a tener más confianza. Las administraciones también están haciendo mucho, porque es verdad que hay un montón de convocatorias, todas las que hay abiertas ahora de datos sectoriales, etcétera, que obligan a una colaboración directa, porque directamente hay que presentarse a las convocatorias de la mano de una empresa, y eso está muy bien también, porque a nosotros nos hace salir de la zona de confort. Pero sí que es cierto que ahí venimos de un pasado tirante, de desconfianza. Los institutos, por aquí está Antonio, el director del nuestro, creo que también están haciendo un esfuerzo importante en visualizarse y sí que tenemos portales y se organizan cosas,
para darnos visibilidad y acercarnos. Víctor es que está, como dice él, entre dos aguas, está en medio. Sí. Pero yo creo que sí que se dan pasos ya de acercamiento. Yo no sería negativo en ese sentido. Creo que hemos mejorado mucho y cada vez nos acercamos más. Es un hecho, desde luego, en los proyectos europeos está claro que España recaba más fondos desde el punto de vista de la empresa que desde la universidad. En la universidad estamos un poco a lo nuestro a veces, pero yo creo que estamos cambiando. Vamos. Bueno, pero al final la empresa, si quiere un proyecto a Europa, tiene que ir de la mano de una universidad también. Tiene que buscar también ese plus que te da de conocimiento la bueno, universidad. Hay de todo, hay de todo. Hay también muchos proyectos solo para empresa ahora. Y en el sentido del diseño, por ejemplo, en proyectos europeos, yo vengo de antes mucho de la robótica. En robótica, los planes de Europa lo diseñaban las empresas, O sea, las necesidades, etcétera, venían dictadas por las empresas y nos decían en qué teníamos que investigar. En FaceFi, que es donde estoy yo, siempre hemos tenido una visión de innovación y de I+D muy focalizada en la parte de biometría e identidad digital. Y para nosotros las universidades y los centros tecnológicos eran nuestra mina, ¿no? Nuestro pulmón para poder tener a los mejores ingenieros, al mejor talento, y nos hemos nutrido también de ese conocimiento gracias al talento que hay en las universidades, sobre todo de la Comunidad Valenciana y de España, pero también a medida que hemos ido madurando hemos ido reforzándonos con proyectos, alianzas. De hecho, con la Universidad de Alicante tenemos varios, con José también tenemos algunos proyectos, y creo que sí que puedo estar de acuerdo en lo que se ha estado comentando. No es fácil, al final muchas veces tenemos que ir a buscar a esas personas que sabemos que son los líderes o los responsables de las universidades, pero los mecanismos están. Sí que quizá no están accesibles a todo el mundo, los mecanismos están, nosotros nos hemos nutrido de ellos, y sí que pienso que el que busca encuentra, pero que también debería ser un poco... Se debería fomentar, ¿no?, esta interacción entre empresa y universidad de una forma más proactiva, para que se adapten los planes de estudio, se vaya indicando a los estudiantes dónde hay más salida, que se fomenten ese tipo de afiliaciones o de afinidades más de cara a buscar una economía, como decía Cristina, que al final pues nos beneficia a todos, pero que la alianza es necesaria y es imprescindible que esté la universidad y la empresa. Tienen que estar más conectadas todavía. Gracias, Javier. Cristina. Yo recojo un poco lo que he estado comentando y lo que hablábamos con Cristina antes, y aprovechando que tenemos aquí a varios vicerrectores, lanzo una idea de por qué no, pues igual que se hacen maratones de empleo, por qué no se hacen maratones de proyectos de fin de carrera o de fin de máster. ¿Por qué estoy yo inventándome cada año problemas que no sé si son reales para que mis alumnos puedan hacer un proyecto? Es verdad que esto es hablo desde mí, porque sé que me consta que hay profesores que están trabajando con proyectos y que directamente los TFG, los TFM los sacan relacionados con el proyecto, pero cuando no tienes un proyecto que encaje, en mi caso que estoy haciendo divulgación de IA, mis proyectos no encajan en informática, para tener proyectos fin de carrera o fin de máster, me los tengo que inventar. Y me los llevo inventando 25 años. Entonces, os lo lanzo. ¿Por qué no reuniones anuales en las distintas disciplinas donde vengan empresas, en derecho vengan abogados, en informática vengan empresas de informática, diciendo las necesidades que están teniendo? ¿Y por qué no aprovechamos eso para intentar ver y empezar a dirigir cambios en planes de estudio de una manera paulatina? Yo es algo que a mí yo lo echo de menos, ya os digo, aquí sí que hablo desde un punto de vista muy personal, desde una persona que no tiene relación directa con empresa, porque sé que en otros casos no es así. Pero sí pienso que hay esa desconexión y creo que hay cosas que se pueden hacer que no son tan complicadas y que mejorarían mucho esa interacción, sobre todo de cara a nuestro alumnado. Yo me estoy centrando más en la parte del alumnado. Me parece una idea genial. Gracias, Cristina. Bien, en respuesta, por lo menos en el área de IA, ¿no?, pues como ya le apuntaba
Ana, a Cristina, ¿no? Valgray pues pone a la disposición de todas las empresas, pequeñas, medianas, grandes, ¿no? Que estén interesadas, pues ya casi prácticamente 90 investigadores excelentes de esta comunidad, de las 5 universidades públicas valencianas, que tocan todos los palos de la IA, ¿no? Y que yo creo que pueden ayudar a resolver cualquier problema que se plantee desde la empresa. Pero es que si lo que la empresa quiere es formación en IA, pues también nos ofrecemos formación en IA. Entonces, en el área de IA, yo diría, buscar a Valgray, ¿vale? Bien, ya nos están avisando que estamos casi fuera de tiempo, pero yo quiero plantear una pregunta, que a ver si lo hacemos rápido, y así damos tiempo también al público, ¿no?, para que pueda intervenir si lo quiere. Y es, evidentemente, el tema de la ética o el tema de la IA responsable es un tema muy importante, que hagamos una IA, ¿no?, que sea ética, que esté centrada en el humano, que respete, ¿no?, las leyes de protecciones de datos, que sea segura, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pensáis de este tema y cómo creéis que puede afectar la nueva regulación europea de la IA, que en algún momento va a llegar a los estados? Es decir, aún tardará un poco, pero llegará. Como que yo creo que podemos creer que es necesaria, pero evidentemente al final esto es un mercado mundial y en Europa podemos estar regulados o sobreregulados compitiendo con Estados Unidos, compitiendo con China, ¿no? Y que nos puedes situar en ¿no?, en un papel de desequilibrio contra los grandes, ¿no? Es decir, si encima no somos tan grandes, encima nos regulamos. ¿Qué opináis de esto, Cristina? Yo lo que pienso es que todo lo que se regule y esté amparado bajo una legislación, y si es de ámbito europeo pues más, sí o sí implica confianza. Y debería de dar confianza no solamente a las empresas que desarrollan, sino también a los propios usuarios, incluso hablábamos antes de la sociedad, ¿no? O sea, a mí personalmente saber que ya hay un borrador de ley de IA, que además esa ley que al final va a estar un poco, ¿no? No me la sé muy bien, pero bueno, sí que va muy en función de los riesgos que se asuma en cada momento, pues me da cierta paz. Entonces me puede dar más confianza de cara a poder, bueno, pues a lanzar o utilizar más un producto u otro, ¿no? O sea, al saber que alguien está regulando, pues la verdad es que me da confianza. En nuestro caso, que sí que tenemos un impacto muy grande con la privacidad, creo que es absolutamente necesario. O sea, el tema de los datos personales, somos pioneros en Europa, tenemos una regulación estricta o no estricta, la tenemos, pero al final todo va bien hasta que deja de ir y tienes un problema, y levantas la mano y entonces dices, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago si alguien ha utilizado mis datos personales y de alguna manera pues bueno, pues me han vaciado las cuentas del banco o cualquier otra cuestión que han podido entrar por un agujero, ¿no? Entonces, al final te planteas y dices, al menos tengo un instrumento legal que me ampara, ¿no? Y es un instrumento que además regula, no solamente regula, sino que también sanciona. Porque al final la legislación sin una parte de que haya sanción, pues parece ser que tampoco tiene mucho efecto, ¿no? Entonces yo particularmente destacaría, es cierto que te puede poner, es verdad que te cierra un poco la visión innovadora, bueno, pues según como lo mires. Al final tú tienes que poner en la balanza todo y tienes que ver, ni puedes, hablaba con lo que comentaba antes Cristina, ¿no? ¿De qué van a hablar estos señores el día 30? Pues qué miedo da pensar que libremente una persona puede tener una brillante idea a pesar de todo y sin contar con nada, ¿no? José. Pues casi en la pregunta te estabas respondiendo, ¿no? Que sentimientos contradictorios. Por una parte, está claro que tiene que haber regulación para que la gente tenga más confianza en que pues, lo que se saca es seguro, cumple unas normas éticas, etcétera. Pero por otra parte es cierto que nos puede parar bastante respecto a otros. Y cuando asistí el martes pasado allí en Valencia también a la reunión de Valgray y escuchaba a la compañera de Derecho, ahí ya me entró un poco el miedo, ¿no? Porque ya empiezas en el lenguaje jurídico te empiezan a contar que si está entrenado y quién lo entrenó y la cantidad de cosas que te puedes pensar y es que al final igual no puedo hacer nada. Entonces, un poco de eso, contradictorio. Por una parte está bien que esté, pero por otra parte a ver cómo se utiliza porque los de derecho viven de eso. Entonces... Sí.
contradictorio. Víctor. Yo voy a poner dos ejemplos. El primer ejemplo es en un foro de logística, ojo, en un foro de logística de inteligencia artificial, me encontré con una antigua compañera de Derecho, precisamente una abogada, que ha entrado en la comisión, ella ha sido seleccionada en la comisión para la regulación de carga y descarga, del diseño de carga y descarga de sistemas autónomos y el diseño de cómo tienen que ser los muelles del futuro en Europa. Es decir, la regulación es necesaria, vamos a dejarlo así, es necesaria. Es decir, la inteligencia artificial, lo que conocemos como inteligencia artificial, no solamente aplica a la regulación de la inteligencia artificial, de la famosa ley de inteligencia artificial. Tiene que haber regulaciones para cómo diseñar los muelles de carga y descarga de sistemas autónomos en un futuro. Por tanto, la regulación es súper importante. ¿Por qué? Porque si un fabricante fabrica una carretilla autónoma de una forma, pues luego el palé no lo va a poder coger ni va a poder subirlo al nuevo coche autónomo. Es que, a ver, vamos por ahí, vamos a ese camino. Lo siento, pero es que es lo que hay. Ese es el primer ejemplo. Y luego el otro ejemplo va en referencia a... me encuentro también con otro compañero abogado y dice, vamos a una charla, tal, no sé qué, y dice, a ver, de aquí, ¿quién ha utilizado OpenAI? Todo el mundo levanta la mano. Y luego pregunta, bueno, ¿y de aquellos que utilizan OpenAI, lo utilizáis? ¿Sabéis si estáis añadiendo datos personales o lo utilizáis para temas corporativos, OpenAI, y ponéis algún tipo de dato? Pues casi la mitad hicieron el amago porque se vio, dijo, no, y todos hicieron. A ver, es decir, ahora mismo la gran cantidad, o sea, lo que está ocurriendo actualmente es que se está cediendo datos, y esta es la realidad, se está cediendo datos a grandes corporaciones de una forma, de verdad, de forma gratuita, de forma totalmente gratuita. Es verdad que tiene que haber una regulación, pero el problema que estamos teniendo es que esa regulación también nos está matando la innovación, y esto es una realidad. Encontrar un equilibrio de regulación, yo no digo que la regulación no tenga que existir, ¿vale? Para nada, estoy dando argumentos de que es necesaria, pero ¿dónde está el equilibrio? Porque un algoritmo, hemos hablado, un algoritmo que es el mismo puede ser mal usado o bien usado, según el caso de uso, y es el mismo algoritmo. Es decir, ¿es malo el algoritmo? No, no es malo el algoritmo. ¿Es malo los datos que estás utilizando? Pues a lo mejor tampoco, no son malos, pero a lo mejor el caso de uso es lo que implica lo que está ocurriendo. Es complejo regular todo eso, es bastante complejo, es muy complejo, pero tiene que haber una regulación para todo, está claro. Gracias, Víctor. Sí, apoyo lo que ha dicho Víctor, la regulación tiene que estar. Sí que es cierto que a nivel de usuario que tengamos una regulación como la AI Act, que al final favorece la protección del usuario, del humano, que sea ético, transparente, etc., te da una seguridad. Sí que es cierto que lo que estábamos comentando, que esa innovación puede estar frenada o que está penalizando a empresas al sector o que sean europeas, y esto podría dar pues para 2 horas de debate perfectamente. Sí. Pero el tema y la reflexión es, yo que me dedico a la identidad digital y a la biometría, que era una de las posibles tecnologías que podía estar prohibida, al final se dictaminó que lo que es peligroso o que tiene cierto riesgo, ¿no?, en esas pirámides de riesgo que tenemos, es el uso que se le dé. Tú puedes utilizar la biometría para no tener que recordar pines, eso está bien, pero si un gobierno utiliza la biometría para saber quiénes son los disidentes y dónde o en qué bar se reúnen, eso está mal, ¿no? Entonces, esto es como la energía, o si la usas para el bien, la energía nuclear o la eléctrica, o la usas para el mal, ¿no? ¿Quién dictamina si esa ética es buena o es mala, o si es ético o no es ético, ¿no? Pues ahora mismo tenemos unos gobiernos en Europa que parece que están bastante alineados con lo que es el pensamiento del ciudadano, pero al final a veces a mí me da la sensación que somos un poco hipócritas, ¿no? No podemos trabajar las empresas europeas con los datos, pero después, al final, acaba prevaleciendo el uso. Por ejemplo, ¿quién no utiliza, por ejemplo, el Google Maps, ¿no? Sabrán a qué hora te acuestas, dónde vas, con quién vas, qué velocidad usa tu coche, pero al final dices, bueno, hablando mal, ¿no?, pues que le dé, ya, ¿qué más da? Ya he vendido mi alma, ¿no? Y al final esos datos acaban yéndose fuera de Europa. ¿Por qué? Porque seguramente a la empresa europea no le rentaba tenerlos, porque le iban a castigar con penas, con multas, con problemas.
y estamos delegando esa tecnología a otras empresas. Entonces eso, y yo creo que he empezado hoy diciendo que esto es una revolución, lo de toda la parte de la inteligencia artificial brutal. Esto yo creo que se va a convertir en que las empresas que dominen la IA van a dominar el mundo, literalmente, y si no estamos ahí, al final nos van a dominar a nosotros y vamos a tener que delegar esa tecnología en otros países o otros continentes por culpa de no haberlo podido hacer nosotros. Es injusto, digamos, el tener nosotros unas normas que otros no tienen. Y estamos jugando en desventaja. Regulación sí, pero debería de ser algo que vaya a la par, a nivel global. Si no, jugamos en desventaja. Gracias, Javier. Cristina. Bueno, Uy, qué sonrisa. voy a ser muy breve porque nos van a echar con la escoba. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que la legislación es necesaria. No tengo tan claro que la que tenemos vaya a servir de mucho. No digo que no sea bien intencionada, pero no creo que vaya. Ahora mismo mi sensación es que no. Pero en cualquier caso lo que es muy interesante es que esto abre un debate. El modelo que se ha planteado, la legislación, abre un debate ético muy interesante. Y vuelvo a lanzar un guante a los vicerrectores que tenemos aquí, que no me van a volver a invitar nunca jamás. Y es que, ¿para cuándo un curso cero de IA para todas las disciplinas? En Harvard lo tienen ya, desde este año. En medicina hay un mes, el primer mes, del mes de septiembre, tienen un curso IA y medicina. Y creo que eso hace falta en todas las disciplinas, porque además los retos y los riesgos varían mucho en función de las disciplinas. No tiene nada que ver lo que voy a vivir yo como informática que lo que va a vivir un abogado, que lo que va a vivir un asistente social. No tiene nada que ver. Así que os lo dejo ahí. Muy bien, gracias, Cristina. Si quieres, mañana te paso el curso. Pasarlo ahí. Bien, ¿hay alguien, alguna pregunta en el público a los ponentes? No los habéis animado mucho, ¿eh? Yo puedo deciros que me primera dais siempre muchísima cuesta. envidia. Ya que nadie dice nada, vengo. Yo quería contestar sobre todo a Víctor, que decía que a quién había impactado la IA. Sí. A mí me impacta desde que me ducho. O sea, yo pongo música y el algoritmo elige la música. Voy a trabajar y el algoritmo elige por dónde voy a trabajar. Voy a trabajar y trabajo en Valgray, quiero decir. La IA desde hace y medio a mí me ha afectado mucho. Sí que hay muchas líneas. Y la relación con la empresa, yo soy agente de innovación. Estamos todos los días hablando con empresas. Es lo que decía un poco José. Hay algunas que le echan morro y quieren que les hagas el trabajo, pero ya saben que no, ya vamos con proyectos juntos, creo que ya se han dado cuenta que esto es un ten con ten y tenemos que trabajar juntos. Y sí, las empresas grandes lo tienen ahora, tienen el poder, pero las pequeñas tienen, o a lo mejor tienen el conocimiento. Y yo creo que es la oportunidad para ellas para despegar y ahí está el breakthrough, ¿no? Y nada, eso era. Sí, a ver, cuando he comentado de que no había socialmente, no me refiero exactamente, me refería a que las pequeñas empresas, al tejido social, al del barrio, al que estás tú en el día a día, no hay un impacto fuerte de inteligencia artificial. Está claro que hay mucho trabajo por delante y es precisamente lo que he dicho. Hay en un futuro, ya hay trabajo pero a expuertas. Porque tenemos que adaptar muchos de los modelos que ya tenemos, de los existentes a nivel, digamos, o procesos que tienen las empresas pequeñas, tenemos que adaptarlos a nuevas soluciones basadas en inteligencia artificial precisamente para ahorro de costes, porque es donde el impacto gordo, es donde está dando fuerte la inteligencia artificial, precisamente en los ahorros de costes y en ser muchísimo más ágil. Lo que ocurre es que nosotros lo que estamos viendo es que sí, hay muchas empresas que quieren aplicar inteligencia artificial y, por ejemplo, no tienen un gobierno del dato. Es decir, ¿dónde vas a aplicar tu inteligencia artificial si no sabes ni dónde tienes los datos? Lo que falta es conocimiento y educación. Efectivamente. Falta mucha educación, falta mucho conocimiento, hay un gran trabajo por delante. Por eso digo que hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo por delante y que, por supuesto, todo esto va
va a penetrar en la sociedad, por supuesto, lo doy por hecho, pero hay que trabajar, a remangarse y a trabajar. Por eso esta nueva oleada esta nueva ola de nuevos estudiantes y demás, tenéis unas grandes oportunidades delante de vosotros, que yo creo que es lo más importante. Os abre un mundo brutal. O sea, yo cuando estudiaba, nos pegábamos leche para coger un libro de la biblioteca, y habían 3 o 4 volúmenes, y el que primero que llegaba se lo llevaba. Y ahora los libros, la información es que está a golpe de clic. Es brutal. Hay cada vez la flexibilidad que hay a nivel tecnológico para estudiar o para aprender nuevas habilidades es cada vez más grande. Y es una oportunidad que yo tendría que volver a nacer. Es lo que dice Cristina, me da envidia. Me falta tiempo, me falta vida para todo lo que hay. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todas y a todos, ¿no? Yo creo que ha resultado ameno y que esperamos que os haya resultado interesante. Muchas gracias. Gracias.